Bien, muy buenas noches a todos. Vamos a empezar con la sesión de la reunión número 8. Voy a compartir pantalla para plantear los elementos de nuestra reunión del día de hoy. Pantalla completa. Sí, al parecer ya está compartido. Entonces, recursos humanos, no, esta no es. Ustedes es la otra. Esta de acá, estadística. Trabajo en clase. Primero vamos a ver el sílabo de la semana que tenemos para la sesión número 8. Sesión número 8. En la sesión número 8, como ustedes pueden ver, ¿sí? Relación entre dato, instrumento, diseño de la investigación y lo que es la prueba de normalidad. Sin embargo, dice 2 horas dato y la evaluación parcial 2 horas. Es decir, vamos a tener la mitad de hora de clase y el día de hoy planificaremos la evaluación parcial. Así que por favor en el WhatsApp comuniquen a sus compañeros que es necesario que estén presentes porque vamos a hacer la evaluación parcial de acuerdo como indica el sílabo, ¿sí? La clase pasada hicimos un ejercicio justamente sobre lo que era estadística descriptiva, ¿no? Es decir, cómo se presentan los estadísticos descriptivos en una tesis, ¿no? Y fue parte de la práctica que lamentablemente no se está entregando por el problema de no acepta subir archivos a la universidad. En este caso, al aula virtual. Bien, entonces tocaremos esta parte, dato, instrumento, diseño, normalidad, y haremos una práctica de normalidad de los datos. Les tendré que enviar por otro medio el archivo de trabajo. Y eso es lo que hay que hacer el día de hoy. Vamos a empezar entonces. ¿Se ve pantalla, jóvenes? Confírmenme para poder empezar. ¿Sí se ve pantalla? Sí se ve, profesor. Ya, muy bien. Semana 8, ¿sí? Acá tengo una presentación que justamente vamos a revisar de la semana número 8 y que tiene que ver con lo que estamos trabajando el día de hoy. Normalidad. Normalidad de los datos, ¿no? Es decir, a partir de esta clase ya dejamos de lado la estadística descriptiva, los porcentajes, las tablas, la recodificación, y nos vamos a concentrar en aprender a responder a los objetivos de la investigación. El objetivo general, que es una correlación, y los objetivos específicos, que son correlaciones, y algunos que son descriptivos comparativos, ¿no? Eso es lo que tenemos que aprender a usar el SPSS para responder a ello. Primero, ¿qué sería normalidad? En este caso creo que con propiedad habría que colocarle normalidad de los datos. Normalidad de los datos, ¿sí? Ahora vas a aprender el concepto de normalidad, la definición conceptual operacionalizar de las variables, y a partir de ahí analizar los datos y la normalidad de los datos para tener listo el tipo de investigación o de correlación que voy a hacer, ¿sí? Dos cosas que es importante, ¿no? La media aritmética que tenemos que conocer, ¿sí? La media aritmética nos permite tener una idea general del promedio de los datos. Sin embargo, una buena media aritmética va acompañada con una desviación estándar, ¿no? La desviación estándar, cuanto más cerca esté de la media, nos asegura de la calidad de una media aritmética, ¿no? Siempre en artículos científicos, cuando se usa una media aritmética, siempre al costado una desviación estándar para que nos diga cuál es el valor más adecuado. Luego haremos ejercicios con la media aritmética, ¿sí? En la curva de Gauss, que también otro concepto que tenemos que tener claro es la simetría, ¿no? La simetría significa, con relación a la media aritmética, cómo se distribuyen los datos a través
de la curva de Gauss, ¿no? La curva de Gauss es la curva que en el medio es la simétrica, la que proporcionalmente está entre la izquierda y la derecha de la media aritmética, ¿no? Como pueden ver, cuando es menor o es mayor, estamos hablando de curvas negativas y curvas asimétricas positivas, ¿no? Si hablamos de notas de un examen, para ver la simetría de esas notas, si vemos la curva simétrica, podremos evaluar pues que la mayoría de las notas se distribuyen alrededor de la media, ¿no? Y muy pocas notas se alejan de la media en forma negativa, es decir, 0,8, 0,5, como también muy pocas notas se alejan de la media en forma positiva, es decir, un 19 y 20. Esto es lo normal. Una curva simétrica significa de que los datos son proporcionales y son adecuados, ¿no? De acuerdo justamente a esta eje de la simetría. Son curvas normales. Es normal que la mayoría tenga promedio cerca a la media y que se alejen pues en signos bajos y puntos altos. Esto, por ejemplo, lo estamos viendo en la curva simétrica de color rojo, ¿no? En donde hay un equilibrio. Esta es la famosa campana de Gauss, ¿no es cierto? Sin embargo, si hablamos de la curva de asimetría negativa, que está de color verde, podemos ver que en el promedio la mayoría de notas están hacia otro lado, hacia el lado derecho, ¿no? Eso significaría entonces que al parecer este examen ha sido un poquito más fácil y el acierto de notas positivas o el de aprobados es menor al número de desaprobados, ¿no? Con solo ver una curva simétrica podemos hacer una explicación de los resultados obtenidos en ese examen. A diferencia del azul, ¿no? En donde, de acuerdo a la curva de asimetría, podemos ver que uno es por encima de la media y otro es por debajo de la media, ¿no? En el azul pues se nota que la mayoría de los alumnos han sido desaprobados. Al parecer el examen ha sido muy difícil, ¿no? Porque la mayoría de notas son desaprobadas. A diferencia de la simetría negativa, la de rojo, ¿sí? El de verde, que vemos que la mayoría de notas pues es positiva. Esta distribución de datos, asimetría negativa, positiva, simétrica, nos permite también evaluar con la kurtosis. Mientras que estamos hablando acá con respecto a la media, aquí estamos hablando entonces de la kurtosis, ¿no? La kurtosis significa la altura, para que se pueda entender, de la media aritmética, ¿no es cierto? La altura de la campana de Gauss. La mesocúrtica es la normal, se parece, en otras palabras, a la que está en la curva simétrica, pero hay kurtosis leptocúrtica y platicúrtica dependiendo de la cantidad de datos, ¿no es cierto? Entonces, profesor, ya no estamos hablando hacia la derecha, hacia la izquierda, sino hacia arriba y hacia abajo, donde se presentan más los datos. Y entonces podemos ver que los datos, de acuerdo a la curva de Gauss, pueden ser mesocúrticas, que son normales, pero también hay leptocúrticas y platicúrticas, como también hay curvas de asimetría negativa y positiva. Lo normal, entre paréntesis, sería una curva simétrica y en kurtosis una mesocúrtica, la ideal. Profesor, y entonces los datos se presentan de esas dos maneras, mesocúrticos, o los datos se presentan simétricos. Los otros datos, asimétricos o leptocúrtica y platicúrtica, son datos no paramétricos. Y entonces cuando estamos haciendo el análisis de nuestros datos, vamos a aprender el día de hoy a cómo hacer el análisis de normalidad de los datos. Ese es el tema del día de hoy, ¿sí? El análisis de normalidad podríamos entenderlo como la evaluación de la distribución de los datos. Hay datos que están dentro de los parámetros esperados, mesocúrtica normal, curva de Gauss normal, y hay datos que no están dentro de esos parámetros. Ambos de los datos nos sirven. La diferencia es que, de acuerdo a eso, podemos tomar decisiones muy distintas de acuerdo a ello.
¿Cómo evaluar normalidad o para qué sirve normalidad? Me gustaría buscar un gráfico que quiero agregar, pero que tampoco pude agregar porque no se puede subir nada, para mostrarles cuál es la función de la normalidad en una investigación. Un segundito, déjenme, tampoco. Vamos a tener que cerrar esto. Ya está. Listo. Creo que esto nos va a ayudar bastante para poder entenderlo, ¿sí? Este es un cuadrito que hice en algún momento para alumnos de un curso que me parece muy útil para que ustedes puedan entender la estadística para investigación. La normalidad depende mucho de los datos que tenemos. Pero ¿para qué nos sirve la normalidad? Este cuadro nos va a explicar claramente. Por ejemplo, vayamos al lado amarillo. Sí, al lado amarillo dice estadísticos de correlación. ¿Qué es una correlación? Establecer un vínculo entre una variable y otra, ¿no es cierto? Mido la variable A, mido la variable B a través de dos instrumentos y luego hago un estadístico de correlación para ver si, por ejemplo, el clima laboral se relaciona con la productividad en una empresa. Dos variables, un mismo sujeto, las dos se miden al mismo tiempo, pero una vez tomada mi prueba, yo necesito hacer mi análisis de normalidad, como lo dice ahí, ¿no? El instrumento más adecuado es el Kolmogorov-Smirnov, que vamos a aprender el día de hoy. Sin embargo, hay datos en los que se puede utilizar el Shapiro-Wilk, ¿no? La diferencia es muy simple. Si tú tienes más de 50 encuestas, 50 encuestados, tienes que usar Kolmogorov-Smirnov. Pero si tu número de participantes en la investigación es reducido, sin menos de 50, utilizas Shapiro-Wilk. Quiero que anoten bien eso, por favor, ¿ya? Porque cuando llegue el examen de estadística inferencial, yo te daré pues unos datos, quizás se me ocurra hacer con 45 o un dato con 180, ¿no? Entonces tú debes decidir qué estadístico vas a utilizar, Kolmogorov-Smirnov o Shapiro-Wilk. Kolmogorov, repito, mayor de 50 registros y Shapiro-Wilk menor de 50 registros. Estamos hablando de las correlaciones, ¿ya? Si mis datos observados son menor que 0.5, se llaman, ¿sí?, no paramétricos. Son datos, profesor, no están dentro de la curva de Gauss, están distorsionados, cierto, ¿no? Y estos datos no paramétricos, cuando los datos son no paramétricos, utilizamos el Rode-Spearman para la correlación. Y si tu dato es mayor que 0.5, es decir, paramétrico, ambos son paramétricos, utilizarías el estadístico R de Pearson. Esa flechita blanca indica o es A o es B. Entonces, en el caso de ustedes, si tienen preguntas, ¿qué relación en la pregunta general y en las preguntas específicas? El día de hoy, si tuvieran sus datos, podrían decidir qué estadístico le corresponde. Profesor, he encontrado que mis dos datos son no paramétricos, entonces te corresponde el estadístico Rode-Spearman. Profesor, he encontrado que mis datos son paramétricos, te corresponde el estadístico R de Pearson. Eso es para las correlaciones. Pero la normalidad también se puede utilizar para otro tipo de preguntas, otro tipo de investigaciones. Quisiera explicarles, ya sé que no lo van a hacer, pero quiero que tengan la idea de cómo funciona la normalidad. Por ejemplo, cuando hablamos de grupos relacionados, ¿sí?, dice una variable, ya estamos en la zona verde por si acaso, una variable, un grupo, dos mediciones. Eso significa que puede haber hecho un experimento, ¿no? Por ejemplo, aplicación de un taller de clima laboral y para verificar la eficacia del taller, el investigador puso una prueba de entrada, midió el clima laboral, durante 2 semanas desarrolló un taller de clima laboral y al momento de salir, de terminar su taller, volvió a medir el clima laboral.
para ver si pues el taller había mejorado el clima laboral. Profesor, entonces esa sería una investigación de tipo causal, experimental concretamente, o cuasi experimental, en donde hay una prueba de entrada y una prueba de salida. Sí, se llama estadísticos de comparación. Voy a comparar los grupos. La variable es la misma, una sola, clima laboral. Pero tengo grupo de entrada, el mismo grupo sirve de salida, grupos relacionados. Si son en el experimento menos de 40 empleados, menos de 50, perdón, aplicaré Kolmogorov-Smirnov y, perdón, Shapiro-Wilk, y son más de 50, Kolmogorov-Smirnov. Evaluando los datos, si cumplen con el Kolmogorov, diré que aplico T-Student para muestras relacionadas, y si no se cumple, la prueba de Wilcox. No quiero que lo memoricen, solamente vean cómo va la lógica de la investigación. En cambio, en grupos independientes, significa que voy a comparar grupos de diferentes lugares. Ejemplo, seguimos con clima laboral, pero tengo dos grupos diferentes, en este caso los docentes, los trabajadores nombrados o permanentes y los trabajadores temporales. Profesor, son dos grupos. Muy bien. Y a cada uno le voy a evaluar. Entonces, ahí la pregunta sería, ¿no? ¿Qué diferencias hay entre los nombrados o los permanentes y los contratados con respecto al clima laboral? Te está preguntando. Y entonces evalúa su normalidad, lo mismo, Kolmogorov o Shapiro-Wilk, dependiendo de si es más o menos de 50, y de acuerdo a eso vas a declarar si es paramétrico o no paramétrico, y si son paramétricos, la T-Student. Y si no cumple, no paramétrico, tendrías que utilizar Udemann-Whitney. Entonces, profesor, eso serviría para dos grupos, para comparar las diferencias entre dos grupos independientes que no se ven. Profesor, entre diferencias entre hombres y mujeres con respecto a la productividad. Sí, pues son dos grupos distintos, de acuerdo a su normalidad, aplicarías T-Student o Udemann-Whitney para establecer las diferencias. Profesor, más de dos grupos. Bueno, estás trabajando en una empresa y tiene 3 locales, ¿no? 3 o 4 locales, ¿no? Y quieres establecer las diferencias del clima laboral con respecto a esos 3 locales. ¿Cómo perciben el clima laboral? ¿Habrá diferencias entre los locales? Uno tendrá mayor clima laboral que el otro. Entonces el grupo es las tiendas y la variable es clima laboral. Si estoy haciendo más de 2 grupos, 3 tiendas, y dependiendo si es paramétrico o no paramétrico, aplicaré ANOVA o H de Kruskal-Wallis. Entonces, como pueden ver, la normalidad, el análisis de normalidad, que es el tema del día de hoy, es transversal a todos los resultados. Yo tengo que aprender a hacer normalidad si voy a hacer correlaciones, para decidir si voy a usar R de Pearson o Rho de Spearman. Tengo que hacer normalidad en causa-efecto en un solo grupo, prueba de entrada y salida, para decidir si voy a hacer T-Student o Wilcoxon. Tengo que hacer normalidad en más de 2 grupos, en 2 grupos independientes, hombres, mujeres, trabajadores permanentes o eventuales, que son 2 grupos, y tendré que elegir pues entre T-Student o Udemann-Whitney. Y si tengo más de varios grupos, por ejemplo, clima laboral, entre los grupos de planta, obreros, gerencia, se me ocurre 3 grupos, entonces, profesor, la discusión está entre ANOVA de una vía y H de Kruskal-Wallis. La decisión, fíjense en la flechita blanca, te ayuda a decidir, uno de los dos debes decidir dependiendo de ello, ¿no? A veces cuando veo tesis, para poder analizar y hacer una auditoría, hago lo más fácil, ¿no? Me dice, por ejemplo, les ayudo para que se puedan orientar. Hemos aplicado H de Kruskal-Wallis. Entonces veo mi cuadrito y digo, probablemente para aplicar eso ha decidido que sus datos sean no paramétricos, ¿no es cierto? Y he aplicado porque son
solamente más de 2 grupos, deben ser 3 o 4 grupos y son variados grupos distintos, ¿no? Entonces, en esa condición debe haber aplicado H. Kurzweil-Wallis, algo así como ingeniería inversa, ¿no? Y entonces, ¿cuándo aplicamos Wilcoxon, profesor? Muy simple, cuando son datos no paramétricos, ¿sí? Y cuando son grupos relacionados. Eso significa que es prueba de entrada y prueba de salida con datos no paramétricos, aplica Wilcoxon. Prueba de entrada, prueba de salida con datos paramétricos, TD-Student. Entonces, como pueden ver, en todo momento estamos haciendo el análisis de normalidad. Análisis de normalidad. Análisis de normalidad. Esto, ¿cómo podemos llevarlo, profesor, a una tesis? Entonces, les voy a mostrar una tesis, una que la tenga abierta para poder ver. Ejemplo de estos señores, ¿cierto? Son de pregrado, pero nos van a servir porque están cerca. Y entonces, 5.1 está los datos descriptivos. Eso, profesor, es justamente motivo del examen. 5.2, contrastación de hipótesis. Entonces usted, como puede ver, yo siempre digo a los chicos, como no vas a memorizar, mejor coloca pues cómo has hecho, ¿no es cierto? Se realizó la prueba de normalidad de los datos mediante la escala de Kolmogorov-Smirnov para determinar los estadísticos de correlación. Muy bien, prueba 8, Kolmogorov-Smirnov, vamos a ponerle como si fuera APA 7, para no olvidarnos siempre tabla, y ya no se pone fuente, ¿no? Y aquí se pondría en minúsculas nota. Y entonces, ahí está, una tabla bien hecha. Lo que ha colocado son las columnas de sus preguntas de investigación. ¿Qué relación existe? Clima social familiar. Cuando pongo negritas, ¿ustedes lo ven, chicos? Coméntenme para poder hacerlo bien. Se ve, profesor. Muy bien, gracias. Fíjense que acá está la pregunta. Clima social familiar con autoestima, pregunta general. Entonces, profesor, al evaluar la normalidad, tengo que incluir las dos variables. Pero también en mi pregunta específica dice, ¿qué relación tiene la dimensión relaciones con la autoestima? Entonces también, profesor, relaciones. ¿Qué relación tiene la dimensión desarrollo con la autoestima? Aquí está. ¿Qué relación tiene la dimensión estabilidad con la autoestima? Entonces, profesor, son 5 columnas que yo debo evaluar la normalidad. 2 variables y 3 dimensiones. Sí, aquí está la tablita de análisis de normalidad de estos señores. Y lo que han hecho es subrayar la significancia sintótica bilateral. Esto es lo que nos mide la normalidad. Esto es lo que nos mide la normalidad. Entonces, profesor, para hacer la normalidad, yo lo que tengo que hacer es evaluar los valores. Entonces, recomendación para que no se confundan. Siempre solamente lean los 2 primeros dígitos, ¿sí? Para poder entender. 2 primeros dígitos. Y entonces, en la primera columna, 00, lo leo con esto que he colocado acá. Los datos obtenidos nos permitieron comprobar el nivel de significación. Si el p-valor, la significancia asintótica bilateral, es menor que 0,5, declaro que la distribución no es normal, llamada no paramétrica. Y si es mayor que 0,5, la distribución sería normal o paramétrica. Es decir, este es el valor que me permite saber. Pregunta. En el total dice 0,0, la significancia asintótica.
¿Ese dato sería paramétrico o no paramétrico? ¿Qué dicen, jóvenes? Autoestima total, significancia bilateral 0, 0. ¿Paramétrico o no paramétrico? ¿Qué dicen? No paramétrico. No paramétrico. Correcto, así de simple, jóvenes. Así de simple. Y entonces, vamos a abrir aquí una carpetita para compartírselas. Ya voy a hacerlo acá, aunque no uso mucho esto de acá, pero... Ah, no, vamos a tener problemas con el Drive acá. Voy a ir a mi cuenta personal y voy a abrir Drive para crear una carpeta y compartirles, ¿ya? Los documentos, porque son varios documentos que quisiera compartirles. Ya. Y vamos a hacer una carpetita semana 8, ¿ya? Ya. Nueva carpeta. La primera que quisiera compartir, el primer documento que quisiera compartirles es el manual. Acá estamos en semana 8. Y vamos a subir el primer archivo, ¿sí? Ese está en descargas. Kolmogorov-Smirnov, ¿sí? Para que se puedan guiar, les estoy compartiendo una guía de cómo aplicar Kolmogorov-Smirnov, lo que les estoy conversando. Señor, desde su dato, usted haga analizar pruebas paramétricas, no paramétricas, KS de una muestra. Aquí está el dibujo, analizar pruebas no paramétricas, KS de una muestra, y coloque las columnas a analizar. En este caso solamente está haciendo total. Ustedes tendrán que poner los dos totales más las dimensiones que mencionamos. Una vez que tenga, aparece la prueba Kolmogorov-Smirnov y aquí aparece 90. Lean los dos primeros dígitos. 90. ¿Sí? Y aquí está lo que copié del otro lado, ¿no es cierto? Ah, profesor, aquí ha copiado 0,90. ¿Será es normal o no es normal 0,90? ¿Qué dicen de acuerdo al diálogo de abajo? No lo memoricen, léanlo nada más. ¿90 es menor que 0,5 o es mayor? ¿Qué dicen, jóvenes? Mayor. Si es mayor, ¿cómo se le considera? Normal o Normal. paramétrica, ¿no? Y entonces miren el manual. En este caso, la distribución es normal porque su nivel de significación es 0,90. Entonces, profesor, encontrar la normalidad de los datos y de las dimensiones depende de la significación asintótica bilateral. Menos de 0,5 no paramétrico, más de 0,5 paramétrico. Aquí está el manual, primer documento con el que se pueden guiar. ¿Cómo lo he hecho o cómo lo hago? Segundo dato, ¿ya? Este dato, por ejemplo, vamos a trabajar con los datos que tenemos aquí. Por ejemplo, ¿sí? Esta es una prueba de nuestro amigo, si no me equivoco, el signo más, ¿dónde está aquí? Es lo que me falta aprender, sino que cambió de tecla porque me está fallando. Desempeño docente, ¿sí? Desempeño docente, y ahí están las pruebas, ¿sí? Total, dimensión preparación de clase, dimensión enseñanza, dimensión desarrollo, y entonces profesor, y total de desempeño docente, ¿no es cierto? Y acá total de UES, que es una prueba que vamos a ver, dimensión vigor, dimensión dedicación, absorber, y el total de UES. Vamos a ver entonces a nuestro amigo que ha hecho esta tesis, cómo ha establecido la normalidad de los datos. Primero vayamos a la tesis, ¿no? Entonces tenemos la suerte de haber acompañado, y por aquí tendremos pues sus datos, ¿sí?
Listo, eso no se puede bajar. Vamos a ver entonces. Hay que minimizar también este. Ahora sí. Entonces, si no me equivoco, este es de asesorías, es de José Rosales. Acá está. Nuestro amigo José Rosales. ¿Sí? Y aquí está su tesis. ¿Sí? Una maestría en gestión, mención en políticas y gestión de la educación de la San Martín. Vamos a datos. Y entonces, contrastación de hipótesis. En el caso de él, por ejemplo, de frente ha colocado su objetivo y automáticamente ha puesto la correlación que ha encontrado, 0.78. Pero nos está diciendo que ha utilizado Pearson, estadístico de correlación de Pearson. ¿Eso qué significa, profesor? ¿Por qué ha utilizado Pearson? Bueno, nosotros tendríamos que ir a otro documento, ¿no? Que lo voy a subir en este momento para que lo tengan, profesor. Y eso tendría que verse con estadísticos, ¿sí? ¿Qué estadístico corresponde? ¿Sí? Estadísticos 3 es el documento que les voy a compartir, ¿sí? Profesor, era fácil. Si él está haciendo Pearson, ¿sí? Un segundito. Si él está haciendo Pearson, simplemente tendríamos que determinar cuál es el camino que ha hecho en ingeniería inversa, profesor. Sí, pues. Si ha hecho Pearson, significa que ha usado datos paramétricos, ¿sí? Y es una correlación de datos paramétricos, R de Pearson, profesor. Entonces de esa manera estoy observando lo que tiene mi amigo Rosales, a qué conclusiones ha llegado. Un poquito muy directo, le diría yo, no explica mucho porque de frente se va a las correlaciones, pero esa es su forma de haber hecho el trabajo. Sigamos con Rosales, ¿sí? Sigamos con Rosales. La siguiente. Después aprendemos esto, es parte ya del curso, la conclusión estadística y la correlación. Hipótesis específica 1, profesor, de nuevo Pearson, debe ser no paramétrica, profesor, ahí lo tiene, y cada uno de ellos podemos ver, ¿ves? Pearson. Esta es una forma de ver. Sin embargo, les comento que a los alumnos de pregrado, yo les digo, mira jovencito, como tú no vas a saber explicar en el momento de sustentar por qué es Pearson, cuál es, simplemente mejor haz un cuadro y di análisis de normalidad, ¿sí? Previamente realicé el análisis y aquí está, pues. Primer cuadro que debes hacer, encontrando si es paramétrico o no paramétrico de acuerdo a los valores. Y le pones en nota lo que te vas a guiar. Cuándo es no paramétrico y cuándo es paramétrico. No paramétrico menor que 0,5, paramétrico mayor que 0,5. Luego, haz un segundo cuadro. Mire, por favor, en base al anterior. Ejemplo, vamos a hablar de aquí para que se vea este cuadro bonito, se los voy a colocar. Voy a insertar fila columna a la izquierda. Ya está. Entonces, profesor, esto sería de la pregunta general. Esto sería de la pregunta específica 1 que yo tengo planteada. Todo que dice qué correlación existe. Pregunta específica 2. Pregunta específica 3. ¿Qué relación hay entre el clima social familiar y la autoestima? Entonces fijémonos pues qué valor tiene. ¿Cómo era? 0,0. ¿Dónde está eso, profesor? Acá. Autoestima 0,0. Clima social familiar total 0,0. Le coloqué 0,0, profesor. Y 0,0 significa no paramétrico, profesor. Ambos son no paramétricos, profesor. Ya, y entonces, cuadrito, ¿qué me dices? Entonces, perdón, estamos en el otro cuadro, en la otra. Después les comparto profesor, si son no paramétricos,
le corresponde el Rho de Spearman. No memorices, guíate del cuadro. Entonces, profesor, ya acabo de construir que todos son no paramétricos, no paramétricos, no paramétricos, no paramétricos. Por lo tanto, acabo de determinar por análisis de normalidad el estadístico de correlación que les corresponde. Ejemplo 1. Es decir, yo te sugiero mejor de esta manera, ¿sí? Haz el análisis de normalidad y luego haz tu tabla de selección del estadístico para que claramente, si el jurado te dice, ¿por qué dijiste Rho de Spearman? Acá está fácil, ambos son p valor menos 0,00, son no paramétricos, le corresponde Rho de Spearman, profesor, de acuerdo a la tablita que referencia que tengo. Neciosub 1. Otro. Este es de Neciosub y Payet. Otra tesis que nos puede ayudar. Tesis 26 de noviembre. A ver. Esta de acá. Esta es una tesis entre depresión y autoestima. Ya está, depresión y autoestima. Profesor, veamos análisis descriptivo, ¿sí? Panel de navegación si tiene. Y vamos por aquí por resultados. Profesor, aquí está el análisis de normalidad. Sí, aplicó Kolmogorov, Smirnov. Y vamos a agrandarlo un poquito. Lo mismo, se copió y puso la explicación. Pregunta, ¿hay datos paramétricos aquí o no hay? ¿Qué dicen, chicos? Mientras tomo mi agüita. ¿Hay datos que sean paramétricos o no? Leyendo las 3 líneas, interpreten la significación asintótica, que es la que está en la última fila. ¿Qué dicen, chicos? ¿Hay paramétricos o no paramétricos? ¿Qué dicen? ¿Cuáles serían los valores paramétricos? Depresión y autoestima, profesor, ¿sí? Autoestima sí, 0.6 es paramétrico. Depresión no, porque sería 0,0. Es no paramétrico, ¿no es cierto? Falta identificar otro paramétrico. ¿Cuál sería? Un dato paramétrico, ¿cuál sería? ¿Qué valor está por debajo y por encima de 0,5, chicos? Respóndanme para ver si están aprendiendo o tengo que reforzar, si no, ¿cómo me ayudan? ¿Hay algún dato que es paramétrico acá, en la significación asintótica, en la última fila? La variable del centro, creo, profesor. Sí, es autoestima y La dimensión cognitiva de la depresión, ¿no es cierto? Profesor, entonces, aquí, a diferencia del anterior, que todos eran no paramétricos, aquí sí hay algunos que son paramétricos. El 0,73, área cognitiva de la depresión, y autoestima, 0,6, que también pues es paramétrico porque está por encima de 0,5. ¿Está claro esa interpretación, jóvenes? ¿Se va entendiendo? Sí, profesor. Ya. Sí, profesor. En base a eso, yo que les recomiendo, haga su tablita. Profesor, acá no le ha puesto los puntos, el porcentaje, perdón, la medida, pero sí ha puesto, pues, depresión no paramétrico. A ver, depresión, sí, pues es 0,0, profesor. Autoestima es paramétrico. A ver, profesor, autoestima sí, 0,6 es paramétrico. Aquí viene lo importantísimo. Cuando los dos son paramétricos, solo en ese momento le corresponde un estadístico no paramétrico. En este caso, uno de ellos es no paramétrico y entonces le ha puesto estadístico no paramétrico. Lo que no pasa acá. Paramétrico y paramétrico, profesor. Solo en este caso, ambos son paramétricos, cumplen la condición. Por esa razón, quien ha hecho esta tabla le ha puesto R de Pearson, ¿no? Profesor, R de Pearson, tengo dudas. No te hagas problemas, mira la tabla. Profesor, R de Pearson, datos paramétricos. Está declarando entonces que ha hecho análisis de Kolmogorov-Smirnov y de acuerdo a estos valores
ha encontrado el estadístico de correlación que va a utilizar. Entonces, aquí está, profesor. Entonces, hacer el análisis de normalidad es encontrar qué tipo de dato es, si es paramétrico o no paramétrico. Hay estadísticos que están diseñados para datos esperados, llamados datos normales o paramétricos, y cuando el dato es fuera de lo común, o los datos no son sólidos, no son confiables, no paramétricos, con otro estadístico. Aquí, por ejemplo, él ya decidió, de acuerdo a su estadística de normalidad, que corresponde. Hasta aquí, ¿lo van entendiendo, jóvenes? Hola. ¿Me escuchan, jóvenes? Sí, está claro, profesor. Ya. Sí, Entonces, un documento más que por ahí lo tengo guardado que me gustaría compartirlo con ustedes, ¿no? A otro grupo de jovencitos les estoy enseñando un curso similar y aquí tengo su carpeta de archivos que comparto con ellos. Entonces, si no me equivoco, en la semana 7, guía, validez y confiabilidad, no, normalidad. Entonces, en la semana 10, guía de correlación. Guía de selección de estadísticos, acá está. ¿Qué es lo que quiero darles? Guía de análisis de normalidad. ¿Sí? Ese es el que les he compartido, cómo se hace la normalidad. En contestación de hipótesis creo que está. Ya, acá está. Se lo voy a dar, pero ya adelantándome un poquito. Pero aquí está la primera parte que les estoy diciendo. ¿Sí? Profesor, yo le decía justo a estos chicos, estos jovencitos de pregrado, le decía, fácil, joven, ¿no? ¿Quieres contratar hipótesis? Primero tienes que hacer un análisis de normalidad con Kolmogorov-Smirnov, ¿sí? Pones este dato, pones tu tablita y de acuerdo al análisis decides quién es paramétrico, quién no es paramétrico, lo que acabamos de conversar, y de acuerdo a eso establece la normalidad de tus datos. Rode-Spearman, profesor, porque todos han resultado no paramétricos, y de acuerdo a la tabla, ¿no es cierto? Y aplique el estadístico de correlación. Eso lo vamos a hacer más adelante, ¿sí? Pero se lo voy a pasar, no importa que esté un poquito adelantado entre comillas, para que se puedan guiar y tengan una pauta o un documento donde diga cómo hacer la contrastación de hipótesis. Se lo voy a pasar, pero solo estamos aprendiendo ahí normalidad de los datos, ¿ya? Entonces estaba en... Quiero subir eso en... no. Ya, estaba acá en semana 8. Entonces también te estoy subiendo ese archivo donde tienes que hacer los pasos de contrastación. Entonces, mire aquí, por favor. Ya tienes 3 elementos. En este momento te voy a compartir la carpetita para que puedas trabajar. Semana 8. Estaba con MMOP. ¿Dónde estás? Semana 8. Vamos a compartir para que tengan los archivos. Lamentablemente no acepta. Entonces... Listo. Listo. Entonces ya tenemos en el chat, les estoy compartiendo el enlace. Confírmame que tienen acceso a los archivos, por favor, para empezar la práctica. ¿Qué semana lo dejó, profesor? No, lo estoy haciendo de frente en el mensajería porque no acepta. Ok. Aunque podría subirlo esto, si tiene razón. Voy a copiar. Vamos a ver si me acepta en la semana 8, ¿no? Entonces, aquí. Material.
Profesor, disculpe, tú eres en un momento. De lo que ha hablado ahora es sobre el examen que se va a tomar. Todavía no, todavía no, estamos enseñando normalidad. No me permite subir, jóvenes, entonces seguimos con el archivo que les he enviado por mensajería. Drive de Google. ¿Lo están viendo? ¿Tienen acceso a los documentos, por favor? Díganme. ¿Sí? 3 archivos. 3 archivos. Y si no, aumentamos más, ¿ya? Ahora aumentamos más, en el caso que necesitemos. Ejemplo, ¿no? Acá también te voy a colocar en esa carpeta el archivo de ejercicio que voy a hacer yo y ustedes lo van a replicar hoy día. Vamos a analizar la normalidad de esta tesis, ¿sí? Del 26 de noviembre. Listo. Un momentito, vamos a minimizar. Necesito analizar la normalidad de los datos para saber qué estadístico para mi toma de decisión de estadística. La pregunta es muy simple. Profesor, esta es la otra. No, quiero la de nuestro amigo. Creo que esta es. Ya está. Esta es la tesis que vamos a ver su normalidad estadística, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer, profesor? Muy simple. Voy a ver las preguntas de investigación, ¿sí? ¿Dónde estarán sus preguntas que no las tiene acá definidas? De repente antes del marco teórico. ¿Dónde estará? Pero vamos a encontrarla. Allá, pero fácil en el anexo. ¿Qué relación existe entre el compromiso laboral? Profesor, necesito saber la normalidad de esa variable. 1. Y el desempeño profesional. Profesor, necesito saber la normalidad o si es paramétrico o no paramétrico de ello. Aquí, profesor, ya tengo compromiso laboral. Parece que eso ha desagregado. Y necesito preparación para el aprendizaje, profesor. Necesito la normalidad o si es paramétrico o no paramétrico. Necesito la enseñanza para el aprendizaje. Es la segunda dimensión, profesor, que tiene. Y la tercera sería desarrollo de la profesionalidad, profesor. Ahí tiene sus 3 dimensiones. Listo. Necesitamos entonces 5 columnas para analizar la normalidad de los datos. Yo aquí tengo esos datos, ¿sí? Aquí está desempeño docente de la prueba, y aquí están las preguntas del LUES, que mide la otra variable. Y aquí está, pues, dimensión preparación, dimensión enseñanza, dimensión desarrollo, dimensión vigor del LUES, dedicación, absorción y total. Por ejemplo, profesor, vamos a hacer el análisis de normalidad. Analizar, ¿sí? Pruebas no paramétricas, KS de una muestra. Profesor, ¿le puedo tomar foto? Si quieres, pero ya sabes que hay un manual completo allí que te dice que tienes que hacer eso, ¿no? No paramétrico, diálogos antiguos, Kolmogorov-Smirnov, y a partir de ahí decidir qué datos son los que tienes que evaluar la normalidad. Profesor, desempeño docente, ¿qué relación tiene con el compromiso laboral? Ya está la pregunta, profesor. Luego, quiero evaluar vigor, las dimensiones del vigor, profesor. Se me ocurrió que esas son 1, 2, las 3 dimensiones del vigor. Ya las he colocado, profesor. Aquí está entonces mi total de desempeño docente. Mi total no es la recodificada, es la original. Y dimensión vigor, dimensión dedicación, dimensión absorción. Las 3 preguntas, profesor. Simplemente coloco aceptar y mi dato ya está desarrollado. ¿Sí? Vamos a esperar un ratito que sufra la máquina y ya está, profesor. Voy a copiarlo para no hacerme problemas y lo voy a llevar, ¿sí?, a una hojita en blanco, o mejor todavía al Word, ¿ya? Al Word que hemos estado haciendo nuestras explicaciones, ¿sí? Ejemplo, esto acá.
profesor, esta de acá. Listo. Voy a ir a análisis de normalidad. Aquí está, profesor, la tabla. Ya, voy a reemplazar la tabla. Miren, vamos a hacer el ejercicio, se lo voy a resolver para que vean. Aquí está, profesor, la tabla en el Kolmogorov-Smirnov, un poquito grande. Pues, profesor, tamaño 10, vamos a ponerlo para que se vea bien. Ya está más pequeña. Y podríamos pues mover algunos cuadros que parece que están por demás, ¿no es cierto? Aquí, profesor, ahí están los datos, ¿no es cierto? Esta columna de acá, profesor, no es tan relevante, ¿sí? Todas estas, si quiero, las podría sacar, porque la única que me va a valer es significancia bilateral. Ahí está, por si acaso, ¿ves? Significancia bilateral. Eliminar celdas, ¿sí? Toda la fila. Y entonces el profesor ya tendría la significancia bilateral. Y todo lo demás también podría eliminar las filas. Listo. Aquí está la significancia bilateral de esta prueba, profesor, ¿sí? Desempeño docente. Podríamos hacerlo más cortita para que pueda entrar todo. Listo. 0, 0, 0, 0, profesor. ¿Qué nos dice la norma, profesor? Voy a quitar todo lo demás porque tampoco esto no necesito. Vamos a cortar. Ya está. Profesor 0, 0, 0. Aquí viene la explicación. Y entonces pregunta. Si todo es 0, 0, 0, ¿qué dato sería, jovencitos? ¿Paramétrico o no paramétrico? Si todo es 0, 0 menor que 0, 5. No paramétrico. No paramétrico. No paramétrico, profesores, está más fácil. ¿Le correspondería a qué cosa? Rho de Spearman. ¿Lo están viendo? Rho de Spearman. Entonces, profesor, uno tiene que primero encontrar la normalidad de los datos y luego de eso decidir qué estadístico corresponde. Vamos a jugar con otra tesis y vamos a ver si realmente coincide con lo que están haciendo, ¿ya? Como tenemos la tesis y tenemos el SPSS, podremos hacer una mirada, profesor, ¿sí? Porque si él me dice que utilizó Rho de Spearman, profesor, Rho de Spearman es para no paramétrico, entonces sus dos datos, autoestima y depresión, tendrían que ser no paramétricos. Aquí está, pues, no paramétrico. Entonces, profesor, uno con solo analizar los datos puede encontrar qué estadístico de correlación desarrolla. Para ello, tienen ustedes 3 documentos para ese ejercicio, ¿no? Primero, voy a mostrarles, voy a sacar de la nada otro estadístico para trabajar, ¿ya? Vamos a ver con quién podemos trabajar ese estadístico. Ojalá lo tenga acá. Ya. Datos 19 de abril. Vamos a ver, ojalá que pueda abrir. Un momentito que suba. Ay, ay, ay. Muy bien, vamos a esperar. Este resultado vamos a cerrarlo porque no nos moleste. Ya está, parece que sí está funcionando. Listo. ¿Ve? Esto, por ejemplo, la señorita está haciendo su tesis en la prueba COPF, como pueden ver ustedes acá. Y voy a ver en vista de variables, ¿sí? La prueba COPF, que tiene 38 preguntas, y la prueba PE, que tiene 14 preguntas, ¿sí? Aquí están los totales de sus dimensiones: exigencia psicológica, apoyo social, y acá está el total de COP y total de PE. Voy a analizar solo eso como ejemplo, ¿no? Analizar, profesor,
estadísticos descriptivos, perdón, pruebas no paramétricas, ¿sí? ¿Dónde está? Antiguo KS, profesor. A ver, profesor, veamos el total, pero el total original, profesor, no puede ser el total recodificado. Sí, pues acá está. Total riesgo psicosocial y total percepción del estrés, ¿sí? La tesis es riesgo psicosocial y percepción del estrés. Pregunta general: ¿qué relación tiene el riesgo social con la percepción del estrés? Si yo quiero responder a esa hipótesis que dice hay relación o no hay relación, yo necesito evaluar la normalidad de los datos de esta pregunta general. Y entonces, si ya lo tengo la pregunta general como ejemplo, hago mi análisis y voy a ver. Profesor, voy a copiar esto para que pongamos en Word y ponerlo verde grande, ¿ya? Vamos al Word y vamos a poner qué estadístico le corresponde, ¿ya? Archivo, nuevo documento. Y aquí está, profesor. Simplemente, para no borrar y no hacer mucho, significancia bilateral, profesor. Aquí está. Es 02002. 001. Profesor, ¿qué decía el manual, la guía? Ya no nos sacamos problemas, ni siquiera viendo el manual nos copiamos la información del manual que ustedes tienen. Decía esto, jovencito. El manual o la guía decía lo siguiente. Esto de acá lo voy a eliminar. Ah, caramba, control Z, no lo había copiado. Entonces voy a volver a copiar acá. Entonces, profesor, a partir de ahora, estos datos voy a poner abajo, después lo elimino y ya está. Miren, jovencitos, elimino esto para que no se repita. Ya, díganme, en cuanto a la pregunta general, ¿sí?, de riesgo social y percepción del estrés, ¿es paramétrico o no es paramétrico los datos? ¿Qué dicen? 002 y 001. ¿Qué dicen, jovencitos? No paramétrico. No paramétrico ambos, profesor. Ya, si ya sé que ambos son no paramétricos, me voy a mi guía, profesor, la guía que usted nos ha dado y que tranquilamente nos puede decir, pues, ¿no es cierto? Guía de constatación de hipótesis, estadísticos 3, y veo acá, profesor, ¿sí? Los dos son no paramétricos. Entonces, profesor, tendría que utilizar el estadístico Rode-Spearman, profesor. En sus resultados, la investigadora tiene que usar el Rode-Spearman para darnos la respuesta sobre esos dos datos, sobre qué relación existe entre esas variables. Ya. Vayamos a su tesis. Vayamos a su tesis. Rode-Spearman para la pregunta general. Entonces vamos a ver su tesis de la señorita. Esperemos que tenga completo, porque a veces se me pierde. Tesis 1501. Ya. Este acá, por ejemplo. 18 de marzo, que es más actualizado. Esperemos que estén los resultados. Ojalá que no me falle Mirta. Ya. Este es de las peruanas. Riesgos psicosociales y percepción del estrés. Y entonces vayamos, profesor, a los resultados. No vale, este es proyecto, no lo tiene como tesis. No me gusta, pues si tengo los datos debería tener la tesis. A veces son tantos que se me va. Ajá. En todo caso, fácil, profesor. Datos 19 de abril. No, déjame ver, de repente este acá. ...20 de abril... A ver. Vamos a ver si se está completa, ¿ya? Listo. Aquí está su análisis descriptivo. Riesgos psicosociales, ya no vemos eso. Vemos su análisis inferencial. Sí, profesor, acá está su Kolmogorov-Smirnov.
00, ¿sí? Aquí ha puesto su explicación y aquí está su tabla, profesor. No paramétrico, Rode-Spearman. No paramétrico, no paramétrico. Esto es lo que acabamos de ver. Ah, profesor, y entonces veamos si aplicó en su correlación. Ya está, pues. ¿Sí? Objetivo general, correlación de Rode-Spearman entre riesgo social y percepción del estrés. Profesor, ha salido menos 0,21 y menos 276. 0 punto inverso 276. Ah, bueno, eso vamos a verlo después. Pero podemos ver que el valor de R, en el antecedente, ¿no? Es correlación débil e inversa. 0,2 por debajo de 0,5 todavía se rechaza la nula y se acepta. Hay correlación pero negativa inversa. Esa sería la respuesta a la primera hipótesis. Para llegar a esto, ha hecho estos dos caminos, como pueden ver, ¿sí? Riesgo psicosocial y percepción del estrés. Investigación de la señorita que tenemos aquí en la tabla, ¿no? Entonces, como pueden ver, no es difícil hacer. Aquí está la prueba, ¿no es cierto? Ah, profesor, entonces, si usted nos da la matriz de investigación, nosotros podríamos encontrar la normalidad y a partir del día de hoy saber qué estadístico de correlación le espera a esta prueba. Entonces miren por favor, miren por favor, ¿sí? La señorita, ¿sí?, tiene las siguientes preguntas, ¿sí? Tiene 6, ¿sí? Este es, creo que es esta o no. Sí, riesgos psicosociales y percepción del estrés. Mejor vamos a ir a su matriz, ¿ya? Vamos a ver su matriz para que se pueda ver mejor. Ya está. Listo. Ahí está la matriz de la señorita. Entonces, profesor, para responder a esas preguntas, a esos objetivos, porque las respuestas son a los objetivos, tengo que tener dimensión riesgos psicosociales, debo ver la normalidad, también de estrés percibido, debo ver la normalidad y también dimensión exigencia psicológica, profesor, dimensión estrés percibido ya está arriba, dimensión relación, ¿sí?, entre control en el trabajo y estrés percibido. Tengo que ver y de acuerdo a eso analizar normalidad cada una de las variables y dimensiones. Entonces, miren acá, jovencitas. Ay, Dios mío. Son 6 problemas. Listo. Lo voy a copiar. ¿Sí? Ya está. Y vamos a llevarlo a una hoja. Y les voy a dar un trabajo. ¿Sí? Perdón, aquí en Word. Listo. Ya tenemos, profesor, una plantilla. Y usted quiere que hagamos la normalidad y hagamos 2 tablas. Ojo, haga usted 2 tablas. Uno de su normalidad, si es paramétrico o no paramétrico. Y la segunda tabla, qué estadístico le corresponde. Quiero de riesgos psicosociales, quiero de estrés percibido, quiero de exigencia psicológica. Perdón, esto tiene que ser amarillo. ¿Sí? Quiero control en el estrés, quiero en apoyo social y calidad de liderazgo, quiero de inseguridad, quiero de entre la estima
del estrés percibido. Esa pregunta no está bien hecha, espera un ratito. Sí, estima y el estrés percibido. Y por último, doble presencia. Entonces, este dato, esta tabla te estoy pasando. Archivo, guardar como, ¿sí? ¿Cómo se llama? Cuadro. Cuadro resumen. Ya, cuadro resumen. ¿Sí? Y vamos a poner en descargas. Ya. Cuadro resumen. Entonces te estoy subiendo cuadro resumen. También aquí. Sube cuadro resumen. Nuevo archivo. Listo. Cuadro resumen. Ya lo tienes, el cuadro resumen. Faltaría la data. La data, ¿sí? Vamos a cancelar esta. Esta no es la que funciona, es esta de aquí. Ahí está la data, profesor. Es de COP. Aquí está. Lo recodificado voy a eliminarlo porque no lo necesitamos. Lo recodificado. ¿Sí? Por dimensiones. Solamente vamos a hablar de... perdón. Entonces mejor voy a hacer en vista de datos. ¿Sí? Y vamos a eliminar lo que no nos sirve para que no se complique en la vida. Aquí está, profesor. Todo lo recodificado es para datos descriptivos, no nos está pidiendo eso. ¿Sí? Ya está. Total, acá están las dimensiones y archivo, guardar como, les voy a, no va a estar en tesis, tiene que estar en descargas. En download, en descarga, ¿sí? Datos normalidad le voy a poner. Datos normalidad. Guardamos. Nos vamos aquí. Y lo mismo. Nuevo archivo. Datos normalidad. ¿Dónde estás datos normalidad? No es datos para... Este es otro. Me está confundiendo esta máquina. Sorry, chicos. Es datos. Yo voy a ponerle práctica adelante. Práctica datos normalidad. Ya. Ahora sí lo voy a ubicar. No lo encuentro. ¿Dónde está? Por fecha. ¿Dónde está? Si está en descarga, ¿por qué no lo encuentro? En documentos, por si acaso. Tengo un problema con esto, chicos. Un segundo, con eso termino. Caramba. Lo que pasa es que estoy con un simulador que me confunde. Práctica, datos, normalidad, ya. Espero que ahora sí. Acá está. Listo. Con esto tenemos todos los documentos. La tarea, la práctica, la tarea. Escúchenme todos, por favor. Lo que les voy a pedir es de que, de acuerdo al cuadro de resumen que les he mostrado, de acuerdo al cuadro de resumen, voy a mostrar cuadro de resumen a este cuadro, ustedes le encuentren
si es paramétrico o no paramétrico, las dimensiones y las variables a relacionar. En base a este dato y en base a la tabla, se van a guiar, ¿sí? De esto, guía de contrastación de hipótesis. Profesor, quiere que hagamos este cuadro y construyamos el segundo cuadro. Esto es lo que me tienes que decidir. Profesor, y para decidir el estadístico de correlación, mira que acá dice pregunta general, específica 1, específica 2, específica 3. Y aquí decidir qué estadístico corresponde. No paramétrico, no paramétrico. Profesor, para saber qué estadístico que corresponde, simplemente pues tenemos que ir a el cuadro que usted ha hecho y en base a este amarillo que estamos haciendo correlación, decidir si es Rho de Spearman o R de Pearson. Esa sería la práctica para aprender a encontrar la normalidad de los datos. Lo estamos haciendo con una tesis real. El SPSS tiene los datos reales. Hay que hacer el análisis de normalidad y construir como trabajo, profesor, ¿sí? Estos dos cuadros. Esto es lo que me tienes que presentar, ¿sí? Análisis de normalidad de la tesis tal, tu prueba Kolmogorov y tu estadístico para determinar qué correlación corresponde. Ahora sí, preguntas, jovencitos, preguntas. ¿Tienen preguntas, por favor? Jovencitos, ¿me están escuchando? Yo dije... ¿Este trabajo es para ahora? No, el problema es que hoy día tenemos que decidir la evaluación. A ver, vamos a hacer algo, chicos. ¿Qué les parece si... Como ya han hecho su trabajo práctico de estadísticos de correlación, ¿me están escuchando? Estadísticos de correlación. Todos ya lo hicieron. ¿Alguien falta hacer los estadísticos estadísticos descriptivos, que fue la práctica pasada? ¿Todos ya lo tienen? Profesor, ¿se refiere a la última tarea? La última tarea. Del SPSS, ¿no, profesor? Sí, listo. Sí. Vamos a hacer algo, chicos, para no trabajar doble, porque tomarle un examen de descriptivo sería aburrido porque ya lo han hecho como ejercicio. ¿Qué les parece si este ejercicio que estamos haciendo el día de hoy, que se los he explicado, les tengo en video, tienen todo, lo tomamos como evaluación parcial? Por mí no hay problema. Si quieren les vuelvo a tomar un ejercicio para que hagan las tablas o los cuadros para que lo recuerden, o prefieren hacerlo con este ejercicio. ¿Qué prefieren ustedes? Profesor, como estoy en el trabajo, no le he prestado mucha atención. Si se puede hacer con el mismo ejercicio que ya se ha practicado, el examen. No va a ser el mismo ejercicio, va a ser similar, no hay ningún problema. Pero me refiero al ¿Ya? ejercicio pasado. Listo. ¿Qué prefiere la mayoría? ¿Ejercicio descriptivo? Sí, profesor, si pudiera ser como la última, sería genial porque Ya. es lo que estamos Ya, no hay estudiando. problema. Esto queda como tarea. Bien simple. Mira. Lo mismo. Miren qué maravilloso es esto. Señoritas, jovencitos, ustedes tienen pues los datos. Tienen ustedes ya la tabla. Tienen el cuadro resumen de la investigación, ¿no es cierto? Y aquí dice pues, ¿dónde está mi cuadro resumen? No me deja, acá no aparece. Ahí está cargando, ¿sí? Ahí dice, profesor, cuáles son las variables de esa investigación. ¿Qué no aparece acá? Ahí está tardando un poquito, ¿ya? Vamos a esperar. Entonces, profesor, vamos a presentar resumen. Sí. Ya, acá está abajo y está esperando arriba. Ya, bueno, por si acaso está abajo. Entonces, jovencito, mira lo que me va a presentar. Lo que ha practicado. Ejemplo, ¿no? Profesor, tendré que presentar datos descriptivos de la variable riesgos psicosociales. Tengo que recodificarlo. ¿Se entiende esa parte? Sí, profesor. Tengo que recodificar también, ¿qué cosa? Estrés percibido. Y recodificar cada una de las dimensiones que se están mencionando en esta investigación. Listo, profesor. ¿Cómo lo voy a recodificar, profesor? Simple, jovencitos. Miren,
Como no tenemos los baremos de qué punto a qué punto voy a recodificar, lo van a recodificar de esta manera. Ejemplo, analizar, transformar, agrupación visual, ¿sí? Agrupación visual, ¿dónde está? Agrupación visual acá. Y le digo, por ejemplo, miren, a la primera, profesor, al total. Acá dice total riesgo psicológico. Listo. Profesor, disculpe, ¿se está grabando la clase? Sí, pero recuerda que lamentablemente, porque como simulo Windows, no tengo en Mac no funciona, ¿sí? Pero ahorita te lo explico, no te preocupes, voy a volver 2 veces, voy a hacerlo, ¿ya? Todo lo demás sí se graba. Entonces, miren acá, del riesgo percibido, ya se me movió, voy a continuar y le digo, quiero que me agrupes puntos de corte. Agrúpame en 3, alto, medio y bajo, para que no sea más, ¿sí? Entonces, aquí será pues, quiero 3 puntos de corte, en alto, medio y bajo. Pero para que lo hagas bien, sorry, es aquí en el medio, me equivoqué. Aquí en el medio. Y le pongo 3 puntos de corte y ya hizo el porcentaje. Aplico y ya está. 1, 2, 3, 4, ya hizo la recodificación. Repito. ¿De qué vamos a recodificar, profesor? Muy simple. De acuerdo a las preguntas que están acá, aquí están los totales de las dimensiones, ¿sí? Y total de cada uno de ellos. Aquí está. Dimensión exigencia, total riesgo psicológico, ¿sí? Psicosocial y total de percepción del estrés. Todas estas son las dimensiones que son totales brutos. Para hacer gráfico debo recodificar. ¿Cómo vas a reagrupar, recodificar? Transformar de nuevo, agrupación visual. Como no sabes los puntajes y no quiero que pierdas el tiempo haciendo los puntajes, el total de riesgo psicosocial, profesor. Ahí está el total de riesgo psicosocial. Continúas y como es agrupación visual, ponle puntos de corte. En el medio, profesor, usted quiere 3. Por lo tanto, los números de corte pueden ser 2. A los chicos siempre les digo, mira, si tienes 3 dedos, en medio de los dedos, ¿cuántos espacios tienes? 2, profesor. Ya, pues esos son los puntos de corte, ¿no? Y entonces ahí están los puntos de corte. Aplico y le pongo, pues, con qué nombre, ¿no es cierto? Aquí está, variable agrupada, recodificado, COP, de la prueba COP. Acepto, ¿sí? Voy a crear la variable y ya la creó, profesor. Ya la creó. Sí, jovencito, aquí está. Total riesgo psicosocial. Y lo que tendría que hacer es decirle, profesor, el 1 es riesgo alto, se me ocurre. El 1 es riesgo bajo, profesor, ¿sí? El otro es riesgo medio, profesor. Y el otro es riesgo alto, profesor, ¿sí? Entonces, profesor, aquí estoy recodificando, pero ya no del lado high, no. Simplemente como no hay manual y no vamos a estar buscando el manual, lo hemos recodificado por agrupación visual y yo ya puedo, ¿sí? Analizar estadísticos descriptivos, frecuencias. Yo ya puedo, profesor, por el recodificado, mostrar el total en formato APA, ¿no es cierto? Su tablita APA por si acaso, aceptamos, ¿sí? Y aquí está la tabla. Profesor, ¿algún problema? Sí, no le puse mostrar gráficos, ¿sí? Analizar estadísticos descriptivos, frecuencias y en gráficos tengo que poner el gráfico de barras para que el gráfico esté bonito. Ya está. Vamos a esperar un momentito y ya lo trabajo. Profesor, ahí está el riesgo psicosocial de esa investigación por agrupación visual. Riesgo bajo, riesgo medio, doble clic, ¿sí? Doble clic, profesor, y luego botón derecho, mostrar etiquetas y
con eso ya tendríamos completo nuestro trabajo. Hay que pasar al formato APA, profesor, hacer la tabla y explicar. ¿Qué me tienes que explicar? ¿Sí? Y entonces ahí está el resultado, como pueden ver. ¿Está claro lo que es agrupación visual, jóvenes? Claro. Ya. Repito, tómenle la foto, por favor, ya. Transformar agrupación visual. Y lo único que haces, le eliges la variable, en este caso percepción, ¿sí? Percepción del estrés, y luego le pongo sus puntos de corte en base a percentiles, ¿sí? Y simplemente le digo quiero 2 puntos de corte, aplico y acepto, ¿sí? Y ya está creada la siguiente. Creas puntos de corte y haces el análisis descriptivo. Entonces, ¿en qué va a consistir el examen? Simplemente con los datos que tienes, me vas a presentar un análisis descriptivo de las variables y las dimensiones. ¿En base a qué? Guíate del documento cuadro resumen. Aquí está de color todo lo que tienes que presentar. Ah, profesor, tengo que hacer un análisis de riesgos psicosociales descriptivo, un análisis de estrés percibido, un análisis de la dimensión. Parecido a la tarea, la diferencia es que lo vamos a utilizar con otros datos. ¿Entendido, jóvenes? Sí, profesor. ¿Alguna consulta? ¿Está Los, claro? los análisis son de todo lo que está sombreado amarillo, ¿no, profesor? Así es, así es. Es lo mismo, el mismo cuadro que te he hecho en la guía, ¿no? Presenta variable 1, dimensión 1 de 2, 1 de variable 1, dimensión 2 de variable 1. Es el mismo orden lógico que tenemos con que le han hecho la tarea. Es lo mismo. La única diferencia es que ustedes van a trabajar con lo que es los datos que les acabo de enviar. Es la diferencia. Profesor, Y dígame. ¿tabla y gráfico o solo uno de ellos? Solo gráfico, ¿sí? Porque con tabla hay que poner de desviación estándar, hay que interpretar, les conviene gráfico que no necesita más cosas. Okay. ¿Listo? ¿Cuánto tiempo quieren? ¿Cuánto tiempo quieren para presentar este trabajo? Profesor, nos va a dar una base de datos, ¿no? O Ya está, la base de datos está acá. la base de datos es donde está el drive. Claro, en la semana 8 se los he pasado ya que no puedo pasarles en... Ah, donde está el drive, ¿no? Ese drive Claro, es que ha mandado al chat. al chat, así es. Debe haber 1, 2, 3, 4, 5 datos. ¿Sí? 5 datos. ¿Sí? ¿Estamos? Ya. Le voy a dar plazo hasta el día miércoles para enviar. Es un examen, yo sé que tiene que tener tiempo, por favor, y como no se puede enviar al sistema, el día miércoles voy a compartir un drive para que lo suban allí cada uno de ustedes. ¿Les parece? Ya, profesor, gracias. Perfecto, profesor. No hay Ok, otro. profesor. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Está claro el Profesor, una examen? consulta. ¿Miércoles de mañana o próxima semana? No, la verdad, estamos el día martes, ¿no? Ya hasta el jueves. No, próxima semana no, porque tengo que colocar notas, como entenderán. ¿Sí? Entonces, probablemente me den hasta el sábado para subir las notas. Entonces, para el miércoles me envían este trabajo desarrollado. Es el mismo que han hecho en la práctica, la diferencia es que con otra investigación, nada más. Ya. Profesor, creo que sería bueno igual que cree la tarea. Creo que eso sí le permite hacerlo. Sí, pero lo que pasa es que no permite enviar. Parece que está lleno los datos, ni siquiera agregar un ejercicio más, no se puede. He tratado de agregar un ejercicio. O profesor, o en todo caso, de repente en el chat aquí puede poner las indicaciones. Sí, profesor, por favor. Vamos a Sí, ver. en el chat ponga las indicaciones. Vamos a profesor. ver, espérate un momentito. Voy a intentar hacerlo aquí.
sino una Por favor. sola Ya, tabla y miren acá. nos olvidamos. He intentado subir material, pero no ha podido, pero vamos a ver, ya. Vamos a ver acá. Vamos a intentar. Aunque sea en un Word, podría Ya. ponerlo, profesor, en Ya. el enlace. Listo, vamos a intentar hacer la tarea, ¿ya? Primero voy a poner a llenarlo así nada más y se crea, no habría ningún problema, ¿ya? Sin fecha, sin tema. Primero voy a ver si se puede subir para poder hacerlo, ¿ya? Un ratito. Creo que sí se creó. Estamos bien entonces. Aquí está. Vamos a crear las indicaciones, ¿ya? Listo. Entonces, examen parcial. Instrucciones, ¿sí? Presente análisis descriptivo de las variables y dimensiones consideradas en la tabla de investigación. Estamos en la tabla que les he pasado, ¿de acuerdo? Solas ellas. Si hay otra variable, otra dimensión, no, porque no está dentro de las preguntas. O consideradas en las preguntas, mejor, ya, para que lo puedan entender. En las preguntas de investigación. Listo. ¿Sí? Use el formato APA para su presentación. ¿Está claro, jóvenes? Puntos. Los datos, ¿es posible apuntarlos ahí? ¿Cuál datos? La tabla de datos que dice. Y ya está. Vamos a ver si puede. Lo que pasa es que no se puede subir. Primero lo grabo y después lo intento subir, ¿ya? Ya, ¿Sí? gracias. Fecha de entrega, entonces estoy indicándoles que para el día jueves, ¿sí? Jueves, ya pues será la 23, voy a guardar, ¿sí? Y vamos a ver si me permite subir los archivos, ¿ya? Acá está, semana 8, examen parcial, ¿sí? Y voy a editar para ver si me permite subir algunos archivos, ¿ya? Sé que no se puede, pero voy a hacer el intento. Práctica, dato, este es el dato. ¿Sí? No está subiendo, ¿ves? Ese es el problema. Quise poner un compartido y tampoco sube. Entonces, ahí todos esos datos están en la carpeta que les he colocado, ¿sí? Voy a intentar ponerle el enlace, ya que también intenté, pero tampoco me dejó, ¿sí? No deja subir, ¿sí? Tenemos problemas con eso, ¿sí? Entonces, dígame, señorita. Sí, yo recuerdo que la clase lo pudo subir a través del link. Nos pasó por el WhatsApp. Así también lo puede subir, ¿no, profesor? Sí, claro, ese link que en ese momento les he pasado aquí, algunos de ustedes cópienlo por favor y pásenlo por link. O sea, este es el enlace que todos pueden acceder donde están todos los materiales. Ahí están todos los materiales, la práctica, el cuadro resumen, y esto es lo que hemos hecho el día de hoy, ¿no es cierto? Que nos va a servir para hacer una práctica más adelante. Esta sería la práctica y el cuadro resumen para la tarea, ¿no? Entonces voy a ponerle, pues voy a cambiar nombre. Espérate, ¿dónde está? No permite cambiar nombre. Sí, pues hay un problema, ¿eh? No permite cambiar nombre, nada. Estos dos primeros son los que van a utilizar para el examen. ¿Preguntas hasta acá, jóvenes? ¿Está claro? Sí, todo eso está compartido, ¿no? Por el Drive. Sí, pueden verlo en así ese sirve. momento. Pueden verlo en el momento. Está en el drive. Sí, profesor, Profesor, está o bien. sea, lo que dice el El primer archivo, cuadro resumen. sí, así es. El primer archivo te permite ver qué cosa, te permite ver los datos que vas a hacer la gráfica, ¿no es cierto? Ok. Ujú. Cuadro resumen está de colores, hasta abajo por si acaso, ¿sí? Sí, está de colores, ¿qué es lo que debes presentar? ¿Estamos? Ya. ¿Cómo vas a recodificar? Recodificar ¿cómo? En agrupación visual. Entonces voy a poner eso también por si acaso, para que puedan verlo, ¿ya? Entonces, estaba aquí, ¿sí? Y luego, ¿sí?
recodifique mediante agrupación visual. Como no tenemos los datos, simplemente vamos a hacerlo por agrupación visual. ¿Sí? Listo. ¿Qué más necesitan? ¿Algunos datos más? ¿Está claro todo, chicos? Jóvenes. Está claro. Listo. Por Entonces ahora vamos, sí, profesor. ya, vamos a pasar lista, ¿ya? Vamos a pasar lista. Entonces, en este caso, acá creo que lo tengo. Espero que también eso no esté fallando. Listo. Antes que nos gane la hora. Listo. Chaccha, perdón. Janet. Espíritu. Jason. Presente, buenas noches. Ya. Guamaní, Anaís. Presente, profesor. Buenas noches. Montañés. Presente, profesor. Poma. Presente, profesor, buenas noches. Reategui. Rodríguez, Delquis. Presente, profesor. Ya. Rojas Ochoa. Presente, profesor. Profesor Reategui, presente, profesor. Ya, no hay problema. Sánchez. Presente, profesor. Muy bien. Simbrón. William. Presente, profesor. Ah, ya. Muy bien, William. Solo nos faltaría Chaccha, Janet. ¿Alguien sabe algo, chicos? ¿Se ha comunicado con ustedes alguien? ¿Nada? Se conectó, profesor. Yo la vi conectada cuando empezó la clase. A veces creo que tiene problemas de conexión. Ya, ok. Si está conectada, no hay Sí, problema. está Ya. conectada. Listo. Muy bien. Entonces, jovencitos, en estas 2 horas, aprovechen para hacerlo en conjunto, discutan entre ustedes, apóyense entre ustedes. Aprovechen estas 2 horas para poder resolver y tener consultas. No puedo lamentablemente ayudarlos en resolver porque es un examen. Envíenlo a tiempo, por favor, y si no, yo en la noche voy a abrir una carpeta para que ustedes puedan subirlo y puedan calificar su trabajo. ¿De acuerdo, jovencitos? Consultas finales, ¿algo más? Es el mismo ejercicio de la semana pasada. La diferencia es que es agrupación visual y todo lo demás exactamente igual. ¿Estamos? Sí, profesor. Muy bien, Ok. jovencitos. Paso a retirarme entonces, los dejo ahí trabajando ustedes. Hasta luego entonces, nos estamos viendo. Muchas gracias, profesor. Ok. Hasta luego, profesor.